Le doy la bienvenida a todos los que nos están visitando y vamos a comenzar con el mensaje de la mañana de hoy, buscando libro de Éxodo, capítulo 33, y vamos a leer allí, ubicándonos desde el verso 7. Nos colocamos de pie y reverenciamos esta preciosa palabra de Dios. Éxodo, capítulo 33. Desde el verso 7 en adelante, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El título de esta enseñanza, pueden estar sentados, amén. El título de esta enseñanza: te daré descanso. Dios llamó a Moisés a una tarea inmensa. Con ello vinieron las preocupaciones, el afán, ese afán y esas preocupaciones que nos quitan el sueño y no nos permite descansar tranquilos. Ante este panorama, Dios nos promete dos cosas. Número uno, que su presencia estará con nosotros. Y número dos, que Él garantizará darnos descanso. Quiero que se graben eso allí. Dios a todos nos ha llamado con un propósito. Por eso estás en esta tierra. Por eso yo estoy en esta tierra. No es casualidad. No es simple coincidencia de la vida. Dios tiene un plan perfecto. De esto hemos hablado varias veces. Con cada uno de nosotros y un propósito en particular. Y cuando nosotros despertamos en esta tierra, y quisiera que nos enfocáramos en el hoy, en lo que hoy nos rodea, en lo que hoy tenemos por delante, en nuestros retos, en nuestras situaciones. Cuando nosotros vemos esto en nuestros ministerios, en nuestros trabajos y empresas, cuando nosotros vemos todo esto, la mayoría decimos: Dios mío, ¿cómo voy a hacer con tantas cosas? Pero hay algo hermoso que tiene la esencia de este mensaje, y es que Dios no nos dio la vida y nos llamó con un plan y nos va a soltar solos para que nosotros nos defendamos como podamos. Dios ha prometido
y sabemos que Él es veraz cuando promete algo, que su presencia va a estar con nosotros a lo largo de nuestros días y que Él va a garantizar, por eso de que su presencia está con nosotros, que tú y yo podamos tener descanso. Así que el título de este mensaje es: Te daré descanso. Podemos descansar porque su presencia está con nosotros en este llamado, en estos retos, en estas tareas, en este propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Podemos descansar, repito, porque su presencia está con nosotros. La ausencia de conciencia en nuestra mente y en nuestro corazón de que su presencia está con nosotros y de que Él es soberano y tiene el control de todas las cosas, la ausencia de tener conciencia de eso nos lleva a afanarnos, nos lleva a preocuparnos desmedidamente, más allá de lo normal, al punto de que muchos hemos perdido el sueño. Nuestras angustias han logrado apartar de nosotros el sueño. A veces nos desvelamos preocupados por las circunstancias, preocupados por las deudas, preocupados por los compromisos que pagar, preocupados por las tareas que no sabemos cómo vamos a lograr. Quiero decirte que Dios no llama a nadie con propósitos pequeños. Tampoco los propósitos a los cuales Dios nos ha llamado a llevar a cabo en esta tierra, a feliz término, además, tampoco son propósitos que se alcanzarán con tu fuerza y la mía. Nunca, jamás. Nada lo podremos alcanzar en nuestras fuerzas. Te voy a decir un versículo que sustenta esto bíblicamente. Jesucristo, hablando en Juan capítulo 15, dijo: porque separados de mí, nada podréis hacer. O sea, nada de lo que nosotros vamos a hacer en esta tierra lo vamos a lograr sin ayuda de Dios. Nada es por fuerza propia, nada es por fuerza humana. Es necesaria la fuerza de Dios. Es necesario el Todopoderoso. Y cuando yo entiendo eso, y fue lo que Dios trató con Moisés, comenzamos la enseñanza de hoy con este ejemplo. Fíjense ustedes, Dios llama a Moisés para aquella tarea, como escribí, tan inmensa, ¿no? Un hombre testarudo, un hombre tartamudo con limitaciones humanas, Dios lo llama para sacar nada más y nada menos que a su pueblo Israel de una esclavitud de 400 años en Egipto. Y Moisés está allí donde leímos diciéndole a Dios: he aquí, tú me llamas para que yo saque a tu pueblo. Y tú me llamas y me has enviado para que yo saque a tu pueblo. Y tú no me has dicho cómo lo vamos a hacer. Tú no me has dicho qué me vas a dar y qué va a ir conmigo para hacer esto. Moisés comienza a hacer exactamente lo que tú y yo hacemos. Y aquí, Dios, me has dado la vida. Estoy en esta tierra con estas economías rompecabezas, con estas políticas tan difíciles, con estas situaciones que se me presentan en la familia, con retos, con enfermedades, con una cantidad de situaciones que todos nosotros nos enfrentamos sin excepción. Todos lo pasamos. Y comenzamos a hacer exactamente lo mismo en nuestro razonamiento. Ajá, Dios, ¿y ahora qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer? Y se toma unos cuantos versículos para poder expresar todo lo que Moisés le está diciendo a Dios. A lo cual Dios lo resume con una respuesta. Si ustedes miran todos los versículos, el más cortiquito, bien cortiquito, es el versículo 14, y es donde Dios le responde. Y la respuesta se limita a dos cosas. Pero en esas dos cosas, ¿cuánto hay? En esas dos cosas hay una esencia tremenda, que cuando el ser humano está consciente de esa esencia, logra concatenar lo demás, logra creer lo demás, logra sobrellevar lo demás, soportar lo demás. Entiende
que todas estas preocupaciones y toda esta carga no está simplemente sobre nuestros hombros, sino que Dios la lleva junto a nosotros. Y que va a ser según el poder de su fuerza y no según el poder de nuestras posibilidades. Y la respuesta de Dios dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Creo que ya Dios estaba mirando a un hombre o a una mujer que apenas comenzando la tarea estaba perdiendo el sueño. Apenas comenzando la tarea estaba perdiendo el descanso. Ya su alma estaba entrando en una preocupación y en un razonamiento natural, normal. Es como el tuyo y el mío, igualito. Estoy seguro que así como yo te vas a identificar. Y Dios mío, ¿y cómo hago con esto? ¿Y cómo hago con aquello? ¿Y cómo hago con lo otro? Sí, Señor, tú me has llamado. Sí, Señor, yo tengo un propósito, pero ¿y cómo hacemos? A lo cual Dios nos responde con dos cosas. En estos días publiqué algo que decía: Dios es suficiente. Qué cortico es, pero cuánto pesa la conciencia de lo que ahí dice. Dios es suficiente. Pero no es que Dios es suficiente para otros, o que Dios es suficiente para crear el cielo y la tierra. Es que Dios está en esto. Dios está en tu vida y Dios está en mi vida. Es que Dios es suficiente para yo llevar a cabo lo que Él quiere que lleve a cabo en esta tierra. De eso se trata. De que Moisés entendiese que lo que necesitaba ya lo tenía. Y por tenerlo no se iban a desaparecer los problemas. Allí se iba a presentar Faraón con un corazón bien duro frente a Moisés. Pero ahí iba a estar Dios con Moisés. Y el estar Dios con Moisés iba a permitir que Moisés descansara en Él, pudiera confiar y descansar en Él. Número 1, Dios descansó. Y hoy vamos a hablar del descanso físico, pero es imposible. Cuando me metía con Dios a prestarle atención a esto que me comenzó a hablar y a ministrar acerca de este tema, el Señor me permitió entender que primero nosotros en esta área hemos desobedecido, pero grandemente. Y muchos de nosotros hemos caído en fatiga, hemos caído en enfermedades, hemos caído en afán, desasosiego. Muchos de nosotros hemos puesto nuestra confianza en mientras más horas trabaje, entonces más hay posibilidades de que lo pueda lograr. Y cualquiera sea la meta, sea meta económica, sea meta ministerial, cualquiera sea la meta, comenzamos a pensar de esta forma. Y hemos tomado versículos de la palabra, pero lo hemos llevado al otro extremo donde nos hemos pasado. Por ejemplo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto de verdad que lo necesitamos creer y llevar en nuestros corazones, porque si no, nos vamos a echar para adelante. Pero el tema es llevar esto al otro extremo, aislarlo de contexto y permitir que el enemigo, estando nosotros inconscientes, bajo la administración de un afán de nuestra sociedad, nos lleve al punto donde evadimos, donde Dios dice que nos esforcemos, pero en la misma palabra dice que descansemos, que tenemos y debemos descansar en Él. Y quiero comenzar con el ejemplo, creo, más importante: Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es todopoderoso? ¿Qué significa eso? Todopoderoso. Todo poder. Todo poder. ¿Sabes que un ser tan grande y todopoderoso determinó descansar? ¿Sabías eso? Esta inconsciencia, y en este momento al primero que le hablo es a mi vida, a mi propia vida. No estoy señalando a nadie.
estoy permitiendo que Dios me use para enseñarnos y para sacarnos quizás de un error, de un paradigma personal y de nuestra sociedad. Inconscientemente y sin darnos cuenta, sé que estoy redondando, pero lo quiero hacer. Nosotros, sin decirlo y sin pensarlo, le estamos diciendo a Dios: soy capaz de esforzarme más que tú. Porque no lo hemos pensado, pero Dios trabajó 6 días y descansó 1 de su tarea. Y nosotros trabajamos 7 días y a veces hemos dicho: vamos a orar a ver si Dios nos añade un día a la semana para que nos dé tiempo. ¿Cuántos nos han dicho eso? Yo lo he dicho. Vamos a orar a ver si Dios nos añade unas horas al día, a ver si en vez de 24 tiene 36. Te voy a decir algo. Si Dios contesta nuestra oración y nos da 36 horas al día y nos da 10 días a la semana en vez de 7, y tu perspectiva y la mía no cambia, tampoco las 36 horas serán suficientes y tampoco los 10 días serán suficientes. Porque el tema está en la esencia. La esencia es que lo vamos a lograr porque Dios está contigo y conmigo. Él lo va a hacer en ti y Él lo va a hacer en mí. Entonces basta con que yo me ubique y me eduque según Dios nos educa en su palabra, para trabajar el tiempo que debo trabajar y descansar el tiempo que debo descansar. Lo demás se va a encargar Dios. Vamos un momento a Génesis capítulo 2 y nos ubicamos allí. En el verso 1 y dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, y recalca la Biblia, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿descansó Dios el Todopoderoso o no descansó? ¿Ah? Y si el Todopoderoso entendió que era justo descansar, ¿será que tú y yo necesitaremos descansar? Pero ¿y cómo no? A mí me dicen: haga 10 flexiones, y cuando voy por la segunda, ok. Jesús descansaba. Acabamos de ver a Dios el Padre, ¿ok? Y Dios el Padre trabajó 6 días en la creación y descansó un día. Lo creo, o sea, no es que lo creo de ese creo maracucho de dudar. Yo estoy convencido de que todo lo que Dios hace tiene una enseñanza. Y todo lo que Dios hace es un espejo que nos muestra el ejemplo en el cual nosotros nos deberíamos mirar y tratar de ser como Él. Así que ya Dios el Padre lo hizo. Jesús también descansaba. Vamos un momento al Evangelio de Lucas y nos ubicamos en el capítulo 5. Y el verso 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. ¿Le puedes decir al que está a tu lado? Era mucha gente la que había que atender. ¿Para qué se reunía la mucha gente? Para que Jesús le predicara, para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vemos una escena doble. Primero, una escena donde él está rodeado de mucha gente que necesita de Jesús su predicación y necesita de Jesús que ore por ellos para que reciban milagros de sanidad. La escena pasa y hace un cambio. Y ahora vemos a Jesús en un desierto. ¿Qué
vemos allí a Jesús en un desierto. ¿Qué imagen vemos? El desierto es sinónimo de soledad, ¿sí o no? El desierto es sinónimo de estar completamente solo. ¿Qué hacía Jesús? Por unas horas estaba frente a una multitud muy grande. Les ministraba, les enseñaba, pero luego en un tiempo justo paraba, y aunque allí estaba la gente y se agolpaban cada vez más, porque fíjense cómo comienza, diciendo que su fama se extendía más y más. Mientras más la gente escuchaba, más gente venía, más gente venía. Y si el tema aquí fuese que si Jesús se esforzaba, si Jesús iba más allá de su fuerza física, y si Él trabajaba en vez de las horas del día, también las de la noche, iba a poder atender más gente, pues Jesús lo hubiese hecho. Pero simplemente Jesús era justo en esto también. Y quiero que prestes atención, porque caemos en la injusticia. Creemos religiosamente, como estoy trabajando más, esto no es pecado. Si estuviese descansando, eso fuera pecado. Y esto es mentira. También es injusto trabajar demasiado y no tomar el tiempo de descanso. Entonces Jesús simplemente en cierta hora decía: hoy hasta aquí, detenemos la administración. No solamente se apartaba con sus 12, se apartaba aún de sus 12 y buscaba un tiempo bien solo. Y en ese tiempo descansaba y oraba. Descansaba espiritualmente y descansaba físicamente. ¿Ok? En las dos áreas. Mateo capítulo 28, y este pasaje me encanta. Mateo capítulo 8. Nos vamos a ubicar en el verso 23. Y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué hacía Jesús? Mi hermano Gerardo, podemos dormir más tranquilos. Véalo cómo hace. Una vez mi hermano el pastor Gerardo me dijo: debería haber un peaje de descanso en el trayecto de aquí de la iglesia a mi casa allá en Los Robles, en el 4. Porque a veces voy en camino y me ataca el sueño. Yo me puedo orillar en el peaje, descanso un ratico, duermo y sigo. Ok. Si retroceden antes de seguir leyendo el pasaje, al verso 18 dice: viéndose Jesús rodeado de ¿qué? Ajá, otra vez están las dos escenas. Jesús está aquí rodeado de mucha gente y Él les está atendiendo espiritualmente. Pero luego, en el verso 23, momentos luego, se despega de la gran multitud de gente, se despega, entra en la barca y sus discípulos le siguen. Y se levanta esa tempestad muy grande, dice. Las olas se metían dentro de la barca, pero Jesús dormía. ¿Saben por qué yo creo que Jesús se apartó de la multitud en ese momento? El fruto me lo dice. Él me enseñó a que por el fruto se conocen las cosas. Él inmediatamente al meterse en la barca y arrancar, se acostó. Se recostó, y no solamente eso, se durmió. Lo que me dice claramente que Jesús tenía sueño, que Jesús estaba agotado, estaba cansado. Si no, Él hubiese seguido con aquella mucha gente ministrándoles. Y Él les ministró, pero hubo una hora donde Él dijo: es justo parar. Porque nada de lo que Jesús hizo fue imperfecto, todo fue justo y perfecto.
es justo parar y se apartó de la gente. Y religiosamente nos pudieran señalar y decir: pastor, te vas a ir con esa gente ahí que quiere que la atiendas. Siervo y sierva de Dios que estás aquí conmigo presente, si ya sabes que atendimos y dimos las horas del día, está bien que a las 4, 5, 6 de la tarde digamos: sí, me voy a retirar. Mañana será otro día. También mi casa necesita mi presencia. También mi cuerpo necesita descanso. También hay cosas importantes delante de Dios que yo debo atender. Y entre esas está cuidar mi salud. Porque si no, ¿qué voy a dar? ¿Ok? Así que nuestro maestro Jesús se apartó de esa multitud y dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabes que el miedo a nuestras circunstancias nos privan de tiempo valioso para aprovechar descansando? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? A veces, por alguna razón extraña, estamos en nuestra casa. A veces estoy en la casa temprano y miro el reloj otra vez. Es verdad, estamos aquí. Ya llegamos. Porque nos acostumbramos prácticamente casi que a de día y de noche. Y a veces estás en tu casa y tienes todo para descansar, pero no sé, hay algo que no te deja. Hay algo que no te deja. Y Jesús estaba durmiendo en un momento donde no, yo le doy gracias a Dios por ese momento que pasó, y le doy gracias a Dios por su palabra una vez más, para que esto quedase registrado. Porque Jesús está durmiendo y descansando, no en un momento donde todo estaba sereno. Para que nadie venga y te diga: pero tú te vas a acostar a dormir con esta situación. ¿Es en serio? Esa es la maña hoy, ¿es en serio? Y tú te puedas parar con base bíblica y decir: sí, señorita, o sí, señor, con esta situación yo me voy a acostar a dormir porque ya le di bastante el día de hoy, y que Dios haga lo que Él quiera y que Dios se encargue y mañana será otro día, pero este que está aquí se va a dormir. Dáselo a Él. Él se lo merece. Solo tú eres digno, Señor. Verso 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, aquellos que la sociedad nos muestra: pobrecita, pobrecito, mira, no duerme preocupado como hace. Jesús, aquello que la sociedad ve como digno de virtud, Jesús lo reprende como digno de falta de fe. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Qué les pasa, hombres de poca fe? En pocas palabras, si hubiese sido yo, les hubiese dicho: perdieron el tiempo. El miedo les hizo perder el tiempo. Mira, yo aproveché y ya me adelanté y descansé como una hora que traemos de viaje en la barca. Ya tengo una hora menos de cansancio, una hora más de sueño. ¿Cuántos están conmigo? Él les dice así: hombres de poca fe. Porque el temor, y esto va a ser toda la enseñanza, el temor de lo que Moisés estaba enfrentando, le dijo: Dios, dime. Y entonces, y Dios le dijo dos cosas: yo voy a ir contigo, y eso es suficiente, y tú vas a descansar. ¿Ok? Si ustedes ven la historia del pueblo de Dios, hay otros pasajes donde Dios dice: el pueblo está rodeado de ejércitos, hay batallas inmensas ahí enfrente, y Dios dice: no hay para que ustedes peleen. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis ¿qué? ¿Sabes cómo iba Jesús en la barca? Tranquilo. Me acordé de aquella enseñanza donde decíamos: relajado. Así iba Jesús. Y las olas estaban allí y el viento estaba allí, pero en su corazón Jesús iba seguro. Tenía seguridad. Él sabía en manos de quién estaba su vida y su propósito. ¿Ok? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este,
que aún los vientos y el mar le obedecen? El descanso físico va conectado y tiene que ver con el descanso emocional y espiritual. Oído, iglesia. El descanso emocional y espiritual que tenemos cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en su soberanía, en que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Había mucho trabajo para hacer. Jesús estaba despegando de una multitud inmensa. Aún así, Jesús descansaba e iba a dormir. ¿Van conmigo? Estoy leyéndoles lo que escribí, reflexionando sobre ese pasaje bíblico que acabamos de leer. Estaba rodeado de problemas. La tempestad, las olas que se metían en la barca y le iban a hundir. Jesús estaba rodeado de problemas. Pero aún así, Jesús dormía. Porque Él sabe quién tiene el poder sobre esos problemas. ¿Cuántos van conmigo? Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia en este asunto, y endureceré a quien yo quiera endurecer en este asunto. Entonces, la dureza de Faraón estaba bajo la soberanía de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos están conmigo? No se pierdan. Estaba en las manos de Dios. Dios quería que Faraón se pusiera duro, porque él sabía de hecho que iba a ser así, para mostrarle tanto a Faraón como a su pueblo y a nosotros hoy cuán grande es Él y lo que Él puede hacer. Así que cuando tu problema te venga a alterar el sueño, dile a tu problema: tengo un Dios muy grande que se encarga de esto y yo descanso en Él. Él prometió estar conmigo. Su presencia está conmigo y Él me va a dar descanso. ¿Ok? Sin ganas, con ganas. Dáselo con ganas, dáselo fuerte. Jesucristo está en medio de nosotros y Él es digno de toda nuestra adoración. Hay otro tema importante aquí. Sin embargo, Jesús descansaba en los momentos justos y Jesús no era un dormilón. Cualquiera puede juzgar y decir: qué bárbaro, durmiendo durante el camino. Y bueno, si algún día viajo y maneja otro que no sea yo y no me mete en conversa, de seguro también voy a dormir durante el camino. Pero Jesús no era un dormilón. Jesús se paraba temprano y buscaba la presencia de Dios. Y después de buscar la presencia de Dios, su Padre, comenzaba a llevar a cabo su tarea. ¿Ok? Su tarea diaria. Pero cuando llegaba el momento donde se podía recostar o echar la siesta y dormir, descansar, pues Jesús lo hacía. Dios no nos ha llamado a que demostrar fidelidad a Dios es trabajar de día y de noche y no dormir por estar haciendo su obra. Parecerá esto muy digno de hablar como una virtud, pero déjame decirte que delante de Dios esto es una injusticia. Habrán momentos de momentos. Hay momentos donde Jesús estuvo 2 días seguidos predicando a la multitud. Uno de esos momentos donde tuvieron que alimentar a más de 5,000 personas. Los discípulos le dijeron, Señor, tienen dos días aquí y no han comido nada. Hay momentos donde realmente vamos a tener que hacer vigilia y vamos a amanecer sirviendo al Señor, y cuando eso llegue lo vamos a hacer con gozo, lo vamos a hacer con pasión. Pero eso no va a ser el día a día, eso no va a ser todo el tiempo. Esos son momentos de momentos. Pero Jesús no era un dormilón. Vamos un momento al capítulo 1 del Evangelio de Marcos. En el verso 35.
dice, levantándose muy de mañana. ¿Cómo se levantaba? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándoles le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Fíjense esto, allí estaban los lugares vecinos que necesitaban el trabajo ministerial de Jesús y sus discípulos. Pero esto no significaba que cuando Jesús se levantara, enseguida, sin orar ni nada, se tenía que ir para la sinagoga, corriendo. No, Jesús se organizaba y primero se apartaba y buscaba al Padre. Y luego entonces iba a la sinagoga y predicaba y ministraba, ¿ok? Ahí hay una organización. Pero incluso hay una organización más allá que ahorita no se ve. Y esto es, para que nosotros nos podamos levantar temprano, necesitamos descansar temprano, ¿ok? No podemos pensar que acostándonos a las 2 y a las 3 de la mañana todos los días, el cuerpo nos va a dar para levantarnos a las 5 o a las 6. Puede ser que por un tiempo lo hagamos, pero está demostrado, tu cuerpo físico se va a enfermar. Van a comenzar a haber problemas en toda tu parte cognitiva, incluso en tu sistema de metabolismo y en tus emociones, y toda área de tu vida se va a afectar. No vamos a andar al 100 y esto va a generar problemas en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. La Biblia no encuentras en la Biblia que nosotros debemos trabajar y trabajar y trabajar sin parar y sin descanso. La Biblia hoy está enseñando que Dios enseña que hay que trabajar y esforzarse, pero también hay que organizar el descanso. Entonces, ¿por qué Jesús tenía fuerza física para pararse oscuro? Porque se acostaba temprano. Claro, a él lo ayudaba que en ese tiempo no había Netflix. Entonces se le era más fácil, ni tampoco Instagram. Sino de repente se quedaba un rato con los discípulos poniendo una selfie de lo que hicieron en el día y todo aquello, ¿no? Pero realmente tenemos que organizarnos y tener dominio propio sobre las cosas que hacemos, sobre las tareas que hacemos, todas las tareas que hacemos. Y organizándonos lo vamos a lograr. Es lindo poder descansar acostándonos a una hora prudente. Médicamente está comprobado que nuestro cuerpo necesita por lo menos de las 24 horas del día, 8 para descansar. 8 horas sin interrupciones. Que me digan quién ha logrado eso en este tiempo. Pero tenemos que enfocarnos a eso. Así como es justo que trabajemos y sirvamos al Señor, así es justo que busquemos la manera de organizarnos para descansar por lo menos 8 horas. Porque eso es obediencia, porque eso es verdad también, porque eso Dios lo enseña. ¿Ok? Si nosotros nos acostamos a las 9 de la noche, apagamos la serie, apagamos el Instagram, apagamos todo y apartamos los teléfonos. Si nos acostamos a las 9, nos podemos parar a las 5 o a las 5:30. Y hemos dormido 8 horas, ¿ok? Nos vamos a parar con mayor fuerza y ganas de ver el amanecer, de orar y hablar con el Señor y luego de enfrentar el día. Pero si nos acostamos a las 3, a las 5 cuando suena el teléfono, lo que le queremos dar es una patada. Agarrarlo y tirarlo contra la pared. Y comenzamos con aquel tejemeneje, 10 más, ¡pau! 10 más, ¡pau! 10 más, ¡pau! A la final, ¿quién descansa así? Con semejante laraca ahí al lado cada 10 minutos. Bueno, es mejor organizarnos y que cuando el reloj suene ya llevemos 8 horas de sueño sin interrupción, ¿verdad que sí? Por eso Jesús se podía parar tranquilo aún siendo oscuro y oraba. El mucho trabajo, la mucha tarea ministerial no los aislaba del descanso. Si dice el verso 35,
levantándose muy de mañana. Si se levantó significa que se había acostado, ¿sí o no? ¿Ok? Aunque ahí estaba la tarea, aunque ahí estaba un trabajo que parecía interminable, la Biblia dice que Jesús miraba y decía: la mies es mucha, es demasiado el trabajo, roguemos al Padre que envíe obreros a su mies, porque es que miren todo el trabajo. Pero presten atención a esto: Jesús estaba consciente de todo el trabajo, pero Jesús no cayó en la injusticia y en la falta de razonamiento humano de decir, como hay tanto trabajo, no durmamos. Él no cayó en eso. Él dijo: vamos a buscar en oración que el Señor envíe más obreros para delegar. Al final vamos a hablar un breve momento de esto, para delegar a más gente que trabaje en esta gran obra. ¿Cuántos van conmigo y lo ven? Pero para que nosotros podamos en la noche ir tranquilos a descansar. Y cuando de repente tengamos un viaje de pesca en la barca, también podamos dormir un ratico en la barca. Y así sucesivamente. Para poder levantarse temprano, hay que descansar. Asimismo, como para poder tener fuerzas, tenemos que alimentarnos. ¿Sí o no? Vamos a decir, bueno, para yo poder tener fuerzas debo alimentarme bien. Pero no vamos a decir, para poder tener fuerza debo haber primero descansado bien. ¿Sí o no? ¿Ok? No son diferentes. Uno es el alimento, otro es el alimento del descanso, pero ambos son cosas inherentes a nuestro cuerpo físico. Y las dos el cuerpo las necesita. Número 3. El primer ejemplo, vimos a Dios el Padre. El segundo ejemplo, acabamos de hablar de Jesús y un poco de su vida. El tercer ejemplo, Jesús enseñó y llevó a sus discípulos al descanso. Ese es el tercer punto. Y vamos a ver ahí en Marcos el capítulo 6. En el verso 30. Dice Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Métanse ahí en la vivencia. ¿Qué estaban haciendo? Solamente yo leí. Sí, pero le estaban contando todo lo que habían hecho. Señor, hicimos esto, Señor, hicimos aquello, Señor, predicamos, Señor, oramos por enfermos, Señor, tal, Señor, ayudamos allá a una casa, ayudamos a una viuda, hicimos lo otro. ¿Cuándo se ubican allí? ¿Ok? Ellos le están dando cuenta al Señor, le están diciendo todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Cómo le responde Jesús? Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque, fíjense por qué Jesús les dice esto: porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ya va, yo quiero volver a leer eso y yo quiero que todos los siervos y siervas de Dios que estamos aquí, que cuando el Señor me estaba dando esto, yo los veía y yo me veía con ellos. Que a veces se nos va el día sin comer porque estamos sirviendo. Pero ¿será que Jesús quiere que se nos vaya el día sin comer por servirle a Él y a su prójimo? ¿O será que Jesús quiere que nos organicemos, comamos, descansemos y atendemos su ministerio y su prójimo? Porque fíjense, Jesús no comienza a decirle: qué bueno que liberaron a este, qué bueno que enseñaron aquello, qué bueno que hicieron tal. Jesús inmediatamente, su respuesta me muestra que está preocupado por ellos. De seguro Jesús estaba viendo, si siguen en este trote, la gente no va a parar de venir, porque la gente no considera. La gente viene, se alimenta 3 horas, se va y descansa.
pero los ministros siguen atendiendo a los otros. Y este vino y estuvo 1 hora y se va y descansa, pero el ministro sigue esperando al otro, o sigue yendo a hacer lo otro, y así llega la noche. Y mientras gente, fíjense cómo dice, porque eran muchos, parte B del verso 31, los que iban y venían, de manera que no tenían tiempo ni aún para comer. Entonces, Jesús dice lo que Dios el Padre vio en Moisés cuando inquietó a Jetro su suegro y le dijo: Moisés, te veo mal. Si tú sigues creyendo que con tu tiempo y tu fuerza vas a atender a todo este pueblo, Moisés, vas a claudicar. ¿Cuántos conocen eso? Así, tal cual le dijo: no vas a poder, vas a desfallecer. Por lo tanto, te doy un consejo: delega gente debajo de ti, gente que según su inteligencia y sabiduría atienda a 50 personas, a 10 personas, a 100 personas. Delégalos y que ellos te ayuden, porque tú solo jamás lo podrás hacer. Vas a claudicar. Si en todos los casos se presentaren casos muy graves, déjales dicho que te traigan esos casos a ti. Pero recapacita, Moisés. Jesús estaba viendo aquí lo mismo en sus discípulos. Estaban comenzando el misterio y Jesús dijo: ok, van bien, están trabajando, pero ellos no pueden perder la perspectiva del equilibrio. Ahorita estamos ministrando, ahora estamos descansando. Ahorita estamos ministrando, ahora no estamos alimentando. El ministro es aquel que da algo que Dios le dio. ¿Y cómo un ministro un día va a dar algo que no está buscando en Dios? ¿Qué pasaría si el ministro se concentra solo en dar y hacer, y él nunca viene a que su vaso sea lleno? ¿Qué pasaría? Hay una enseñanza en mi espíritu que nunca se me va a olvidar, y lo explican estas palabras: buscarle a Él para dar de Él. La gente no me necesita a mí. La gente no te necesita a ti. La gente necesita al Jesús que está viviendo en ti y que está viviendo en mí. Eso es lo que el pueblo necesita: el Espíritu Santo, a Cristo. Y para yo dar a Cristo, yo tengo que vivir con Cristo, alimentarme de Cristo. Y cuando nos estamos llenando de Él, podremos dar de Él. El vaso va a dar de beber a aquello que le estén echando. Entonces Jesús los ve y enseguida lo que les dice: tiempo de descansar. Porque la gente no los va a dejar. La gente no es la que va a venir y les va a decir: un momento, pastores, apóstoles, ministros, un momento. Ustedes los vemos viendo que están desde esta mañana y es de noche y están aquí. Vamos a parar, vayan a descansar, vayan a comer. Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Debemos programar descanso diario, descanso semanal y descanso anual. Diario, por lo menos el descanso de la noche completa. ¿Cuál es el descanso diario, pastor, que yo puedo programar? Bueno, ojalá llegue el día en que en tu razonamiento puedas entender y yo pueda entender que a una llamada pidiendo ayuda, generalmente decimos que sí. La mayoría de ustedes y yo decimos que sí. Pero hay un momento donde decir que no es lo santo. ¿Cuántos me escucharon? Hay un momento donde decir que sí es pecado. Hay un momento donde decir que sí es injusto. ¿Por qué es pecado, pastor? Si es para ayudar.
¿Por qué es injusto? Porque le estás robando el tiempo a tu casa. Porque le estás robando el tiempo a donde Dios te envió primero. Porque le estás robando el tiempo a tu templo, donde Dios viene a habitar y a ser morada. Por eso se convierte en algo injusto. Entonces hay un momento donde a casi todas las llamadas decimos que sí, pero a algunas tenemos que decirle no. Discúlpame, tengo un compromiso. Pero aquí sigo, presten atención. Un compromiso. Y el amigo o mi amiga del alma que le he dicho por esta vez, discúlpame, Bertale, ahorita en verdad no puedo. Tengo ahorita un compromiso. Y vamos a suponer que esa llamada fue en la tarde y la cuestión era para las 8 de la noche o las 9 de la noche, una invitación, qué sé yo. Compromiso a las 8 de la noche, compromiso a las 9 de la noche, compromiso un sábado en la mañana. Tú sabes que bíblicamente el tiempo de descanso es parte de tus compromisos. Y si no, ahorita vamos a leer Éxodo 20 a ver qué nos dice. Pero bíblicamente, tú tienes que poner entre tus compromisos prioritarios el tiempo de descanso. No estamos mintiendo cuando decimos no voy a tocar desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana, no lo voy a tocar, porque ese es tiempo para descansar y hacer cosas en mi hogar. No estamos mintiendo cuando digo, hermano, tengo un compromiso desde las 8 hasta las 7. Hermano, tengo un compromiso este sábado hasta las 6 de la tarde. Y cuando se asomen, porque sabes que hay hermanos que son como Tomás, les gusta meter el dedo en la llaga. Y son capaces de pasar por enfrente de la casa del pastor y mirar a ver si está la camioneta en el estacionamiento. El Espíritu Santo me ha dicho eso. Por ahí pasaron unos mirando. En verdad, para ver, ¿será que el pastor dijo que tenía un compromiso, verdad? Y mira, ¿dónde está la camioneta? No ha salido, ahí está estacionada. Pero ¿y si el compromiso era tu tiempo de reposo, tu tiempo de descanso? Y hoy esta enseñanza no nos va a llevar a traer un ritual que Jesucristo niveló y perfeccionó. No nos va a llevar a eso. Nos va a llevar al justo descanso que Dios nos enseña en su palabra. Así que no tengas miedo cuando escuches reposo. No vayas a decir, ¿será que el pastor ahora es adventista? No, Dios es firme. Cristo es la roca inconmovible y Él nos va a mantener firme. Él es el que nos sostiene firme. ¿Ok? Entonces, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Yo quiero que mires a un ministro, un siervo, una sierva que tenga cerca, o a cualquier hermano que tenga cerca, y le digas, es necesario que descanses un poco. Dile, descansar también es un compromiso importante. Descansar también es un compromiso importante. Entonces, ¿cómo programo el descanso a corto tiempo? En las 24 horas del día, el descanso de un día. Tú determinarás. Hay algunos que pueden decir por su itinerario, pueden decir, bueno, yo puedo almorzar y dormir 1 hora, me levanto y sigo, y en vez de acostarme a las 8 de la noche, me acuesto a las 9 o a las 10 porque descansé 1 hora. Pero traten de que la noche, el sueño, sea continuo. Aquí hay médicos aseverando lo que el pastor está diciendo. Sea continuo por lo menos de 8 horas. Ese es el descanso programado diario. El descanso semanal. Y no me vayan a decir, pastor, ¿y cómo programamos el descanso continuo si tenemos que hacer la cola de la gasolina? Porque ya se acabó la cola de la gasolina. Eso era antes que nos amanecíamos. Gracias al Señor se acabó. El descanso semanal, bíblicamente, en los 7 días de la semana, nosotros debemos tomar al menos un día completo para descansar. Esto no es desde el punto de vista de que si no guardo ese día estoy en pecado. No es desde ese punto de vista. Es desde el punto de vista de que tu cuerpo necesita un día de descanso por lo menos. Aparte de las 8 horas de sueño diario que Jesús y sus discípulos acostumbraban a guardar,
por lo menos un día de descanso. Este día, no te vayas a romper la cabeza y dices, ¿cómo hago si yo trabajo el sábado? Jesús, yo decía hace un momento, reguló esto y perfeccionó esto. Porque Jesús es Señor del día de descanso. Es decir, como Jesús enseñorea tu vida y la mía, yo me puedo poner de acuerdo con el Señor y tomar lunes o un martes o un miércoles, porque si el sábado, miren, por ejemplo, nosotros los ministros, sábado y domingo son los días que más trabajamos. Sábado y domingo, ¿cómo fue el día de ayer en la iglesia? Que además fue un día maravilloso. Fue de trabajo, pero fue de gran bendición, ¿sí o no? Un gozo tremendo. Vivimos una fiesta de principio a fin hermosa. Y lo volvería a hacer 1000 veces. Ayer pensaba, Señor, ¿será que esto se acorta y no una vez al año, sino una vez cada 3 meses o cada 6 meses? Bueno, se lo dejé ahí al Señor para que Él dijera cómo era, pues. Pero lo cierto es que es algo hermoso. Pero los ministros y los siervos de Dios, la gente a veces nos llama pensando, seguro que el pastor está durmiendo, descansando porque es sábado y domingo. No, los sábados y domingos es cuando más trabajamos. Entonces cuando llega el lunes, la mayoría de la gente que no es ministro o siervos están un poquito más descansados porque descansaron domingo, porque descansaron sábado. Pero los pastores y las pastoras el lunes cuando amanece andamos pidiendo cama, pidiendo descanso. No te extrañe que llames a un pastor el lunes a las 7 de la mañana y a lo mejor esté descansando, porque acaba de salir de toda la jornada de la semana, de los 2 días más fuertes de trabajo en la iglesia, ¿ok? Donde se atiende a la multitud. ¿Y por qué en esos días? ¿Y por qué? Porque la multitud de lunes a viernes casi no puede. La multitud puede un domingo que el trabajo no les ocupa y pueden venirse a sentar aquí. Entonces, los siervos de Dios ese domingo lo toman para trabajarte y servirte a ti en la iglesia de niños, en la iglesia grande, en todas nuestras instalaciones. Los siervos de Dios, mientras tú descansas de tu trabajo, vienes acá para que Dios nos use y te alimente, ¿ok? Ahora los siervos de Dios necesitan programar otro día de la semana que no sea sábado o domingo porque estaban ocupados ministrando, para tener su descanso. ¿Cuántos lo entendieron? Ok, le damos un aplauso al Señor. A Dios la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Me prometen que por lo menos van a pensar en esto. Ojalá y conversando después pueda escuchar, pastor, me programé, nos programamos y estamos tomando un día, nos quedamos. Si no eres de mucho dormir, te puedes quedar haciendo en la casa cosas, descansando, viendo la televisión, leyendo la escritura, orando, ¿verdad? Pero que te tomes un tiempo para aislarte, así como Jesús lo hizo y lo hizo con los discípulos. Y lo voy a volver a leer el verso 31. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, ni aún para comer. Ok. ¿A quién se nos parece eso? De que a veces no tenemos tiempo ni aún para comer. La hermana Esmedita me mira y se ríe. ¿A quién se nos parece? ¿Verdad que se nos parece a muchos? Ok. Y debemos programar, mientras Dios nos los permita, vacaciones al año. Por lo menos algunos días que nos tomemos así. Fíjense, las leyes de trabajo de los países otorgan vacaciones. Por un año de trabajo en Venezuela, por el primer año de trabajo, si no me equivoco, la ley contempla 15 días hábiles de descanso. Y cada vez que sumas un año más de trabajo, ese descanso aumenta. Y generalmente tenemos la cultura de que por un año de trabajo se descansa un mes. ¿Ok? Entonces, yo no voy a decir que sea así exactamente, pero sí voy a decir que notemos que es importante que programemos algunas vacaciones en el tiempo del año. ¿Ok? Y que un tiempo sea para dedicarnos solamente a nuestras cosas personales. Eso tiene que ver con vacaciones. Desligarnos de nuestros trabajos por donde Dios nos provee el alimento y desligarnos un poco, unos días del ministerio
para tener esos días apartados. Les coloco un ejemplo. La ley judía contempla, y su cultura, en la Biblia está, que cuando un judío se casa, desde la fecha en que contrae matrimonio, a él durante un año no se le ocupará en nada. Si tienen que salir a la guerra, a él se le respetará y no saldrá. Si tienen que trabajar en las tierras de los padres, a él se le respetará y no saldrá. Un año, dice Dios en su palabra, deben ellos guardar para estar con su esposa. Un año, ininterrumpido. ¿Ok? Notemos que estas programaciones están en el corazón de Dios, porque esto es palabra, esto está en la Biblia. Número 4, es un mandato. Programar nuestro descanso es un mandato de Dios. Y vamos un momento a Éxodo, capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué dice el encabezado? Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pregunto, ¿está eso vigente? ¿O Dios abolió que tengamos otros dioses? No está abolido, es vigente, ¿verdad? Él mantiene la enseñanza y la doctrina de que Dios es uno: Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, y no hay más. Según Dios no hay más. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pregunto, ¿está hoy vigente este mandamiento? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y nos enfocamos en el verso 9. Como dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Si los demás mandamientos no han sido abolidos, sino que están vigentes, ¿será que este fue abolido o está vigente? Hermanos, está vigente. No así como que tiene que ser el sábado, pero sí así como que tiene que haber un día de descanso. Y si tú lo notas, no solamente a ti, para ti es el día de descanso, dice para tu hijo también. Pero él no se queda ahí, sigue diciendo para tu hija también. Y no se queda ahí, dice para tu sierva, para tu siervo, el que trabaja contigo, el que trabaja en tu empresa, el que trabaja en tu casa, también dale un día de descanso. ¿Y sabes para quién también? Para los animalitos, para las bestias que día a día están arando, llevando, cargando, llevando y trayendo. Dales un día de descanso. Y hoy por hoy, usted va a una finca y el caballo de jaldeo es el que toma el ganadero en la mañana y sale a buscar las vacas en los potreros para traerlas al corral de ordeño, ¿verdad? Ese caballo se alterna y se cambia, trabaja unos días, se le deja descansar y se agarra otro que esté fresquito, descansado, y así sucesivamente, porque si no, va a haber un momento que al pobre caballo no le dan las patas y cae de rollete. Así pasa igualito. El descanso es para todos, ¿ok? Porque en 6 días, y dice,
dice la esencia, dice de dónde viene. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué significa esto? Lo que yo estaba diciendo hace un momento. Cuando yo te dije, es pecado no tomar un día para descansar, esto lo sustenta. ¿Qué es santificar un día de descanso? Es que cuando te vengan a señalar porque un día te quedaste en la casa y te digan, perezosa, perezoso, dormilón, decirle, no, yo estuve 6 días trabajando, porque ahí no me llamaste y viste lo que yo estaba haciendo. No, yo estuve 6 días trabajando, hoy estoy descansando, y este descanso el Señor dijo que era santo. Así que nadie me venga a señalar, porque Dios santificó mi descanso. ¿Cuántos lo entienden? Santificar no es algo como un ritual, algo así. Es algo como para que entiendas de parte de Dios que es santo el día que tú vas a descansar. ¿Ok? Dios lo santificó. Dios dijo, esto es santo. Por eso Jesús sigue la enseñanza. Y Jesús viene y Él descansa y agarra a sus discípulos y los lleva a descansar, los enseña a descansar, les da la orden de que descansen. Él sigue el ejemplo que el Padre le enseñó a Él nos los enseña a nosotros. ¿Ok? Qué precioso el Señor, ¿verdad que sí? Y sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Les pregunto, ¿está esto vigente o no? Claro que sí, lo dicen las cartas los cristianos. No matarás, es otro mandamiento. ¿Está esto vigente o no? No cometerás adulterio. ¿Está esto vigente o no? No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Está esto vigente o no? Todos esos mandamientos están vigentes. ¿Por qué entonces no va a estar vigente el de tomar un día para descansar? ¿Ok? Entonces, es por eso que Jesús nos enseña lo mismo. Y vemos como dice Mateo capítulo 11 y verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Siempre el descanso físico va a tener que ver con el descanso espiritual y emocional. Comencé diciendo esto. Comenzamos demostrándole a Moisés. Seguimos viéndolo en los discípulos y en Jesús en la barca enfrente de los problemas. Y aquí está, otra vez Jesús está hablando. Él está enseñando lo que a su vez el Padre le enseñó. Los que estén trabajados, una cosa es los trabajados y otra cosa es cargados. Aquí hay dos cansancios. Aquí hay un cansancio de trabajar, cansancio físico, y aquí hay un cansancio de carga de pesadez emocional, de pesadez espiritual. De las dos cosas, Jesús nos da descanso. Por eso es que Él agarra a los discípulos y le dice, vengan acá ustedes, váyanse para allá, vayan a descansar. ¿Ok? Ahí está claro y raspado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Incluso en los momentos más adversos y terribles. Mateo capítulo 26 y verso 45. Aún Jesús nos enseña a que nosotros podemos y debemos descansar aún en los momentos más terribles de nuestra vida. Dice, entonces vino a sus discípulos. Les dije que era verso 45. Ok, 26, 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Escribí así, aún en las circunstancias más adversas y terribles podemos descansar, porque si así es la voluntad de Dios, así ocurrirá. ¿Qué quiero explicar que entendí allí?
Jesús sabía que nadie iba a echar para atrás aquel momento. Jesús sabía que ya, por eso Él les dice, ya, dejen de orar, descansen. Es decir, Jesús acababa de comprender la respuesta a la oración que Él le hizo al Padre. Jesús estaba orando hace unos minutos, incesantemente diciéndole: si puedes pasar esta copa, Padre, sin que la beba, pero por encima de todo hágase tu voluntad. Y Él estaba orando y esperando respuesta, como debe ser una oración. En este momento el fruto demuestra que ya Jesús entiende que el Padre no lo iba a librar de la copa. Por eso Él regresa de esta última oración, ve a sus discípulos cansados. Otros evangelios dicen que estaban muy tristes y que estaban muy cansados y que los encontraba dormidos, cabeceando. Entonces Jesús los ve así y fíjense la expresión: dormí ya, descansad ya, vamos que ya viene el que me viene a apresar. Es decir, no hay para que sigan clamando por este tema, porque igualito ya el Padre me confirmó que yo voy a vivir este proceso. ¿Qué significa eso? Cuando hayan situaciones muy adversas en tu vida que te roban el sueño, yo te invito, y no voy a decir que es pecado, no voy a decir que está mal, no me vayas a malinterpretar, pero en vez de ir a buscar un somnífero, una pastilla para dormir, primero te invito a que vengas a la presencia de Dios, a que vengas a Jesús de rodillas y le digas: Señor, mi alma sabes cómo está de turbada. Tengo cansancio físico, sé que necesito dormir y mi pensamiento no me deja conciliar el sueño. Señor, hay una promesa tuya. Tú dices en tu palabra que en tu presencia tú me haces quitar la carga, que tú me haces quitar la aflicción, que tú me vas a dar descanso. Señor, entiendo que si es tu voluntad, tú vas a quitar esto que me está robando el sueño. Pero si es tu voluntad no quitarlo y que ocurra, ni que yo deje de dormir, lo va a cambiar. ¿Cuántos me entienden? Así, Señor, que yo quiero descansar. Y quiero descansar ahora primero en tu soberanía. Quiero descansar entendiendo que tú permitirás lo que permitas. Y eso nadie lo va a cambiar. Tú harás lo que has determinado hacer y quitarás lo que has determinado quitar. Pero el que yo deje de dormir cuando debo hacerlo no va a cambiar las cosas. Y yo te invito a que hagamos eso, porque eso es lo que Jesús nos invita a hacer. Él no dice: estás cansado, te duelen las piernas, tómate un diclofenac. Tienes sueño, tómate un alprán. No, Él dice: venid a mí. Venid a mí si estáis trabajado y cargado. Venid a mí, yo te voy a hacer descansar. Y quizás tú me dices: yo he venido a Él, yo he orado, yo he hablado con Él, pero aún así tengo la angustia. Necesitas enseñarle a tu corazón la soberanía de Dios. Necesitas decirle a tu alma como hizo David: alma mía, no te olvides que Él es quien domina. No te olvides que Él es quien gobierna. No te olvides que Él es quien reina. No te olvides que por mucho que yo me afane, no le voy a poder añadir a mi estatura un codo, porque Él ha dicho que aún mis cabellos Él los tiene contados. Alma mía, descansa, que Él tiene el control y Él va a hacer lo que tiene que ser. Él va a permitir que pase lo que tenga que pasar. Alma mía, descansa, y llevar a nuestra alma a los pies de Jesús y poder tener descanso emocional, espiritual y por ende descanso físico. Amén. Nos damos cuenta que el descanso físico está conectado y tiene que ver con el emocional y el espiritual. Si tú y yo nunca aprendemos que es voluntad de Dios que descansemos físicamente, nunca nos vamos a sentir bien cuando descansemos. ¿Sabe cómo nos vamos a sentir? Culpables. Religiosamente culpables. Sí, culpables porque descansamos, porque no conocíamos que era la voluntad de Dios. Y lo que yo había oído era que tenía que trabajar y esforzarme y trabajar y trabajar y trabajar porque eso es santo. Pues te digo, no es santo eso. Santo es que Dios es un Dios de orden y que Él ha dicho que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para reposar y descansar. Amén. Ok.
Punto número 5 y último. Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos profetiza en sueños mientras dormimos. ¿Cuántos escucharon? Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos profetiza en sueños mientras dormimos. Notemos que es tanto de Dios que descansemos y durmamos, que Dios ha tomado una parte importante de nuestra vida para hablarnos visiones y hablarnos profecías, y es precisamente en el tiempo del descanso y el sueño. ¿Cuántos habían visto esto? Vamos un momento al libro del profeta Joel. Capítulo 2. Verso 28. El Señor habló a través del profeta. El profeta Joel contiene su libro, si se quiere, comparado entre los profetas, una de las profecías cortas, pero una de las más impactantes y directas para nuestro tiempo. Dios, a través de él, a través de Malaquías, a través de Daniel, pero más a través de Joel y Malaquías, nos habló directo a estos días. Y esto es una de ellas. Joel capítulo 2 y verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estaba anunciando en aquellos días. Cuando se derrama el Espíritu Santo, lo que llamamos el día de Pentecostés, y está en los primeros capítulos del libro de los Hechos, y la gente cree que los que han recibido el Espíritu Santo están ebrios, Pedro se levanta, toma la palabra y dice: no están ebrios. Esto es lo dicho por el Señor a través del profeta Joel. Y él cita esta profecía: que desde este tiempo se derramaría su espíritu sobre toda carne. Y los siervos y las siervas iban a ver visiones e iban a profetizar. Pero no podemos desligarnos fácilmente de esto. Miren con atención. Y van a entender por qué el Espíritu Santo me lo muestra y me guía que se los enseñe. Porque allí dice: vuestros ancianos soñarán sueños. Si ustedes notan, habla de nuestros hijos, de nuestras hijas, habla de ancianos, habla de jóvenes y habla de siervos y siervas. Lo voy a volver a leer. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Primero, Él lo va a derramar, el Espíritu Santo, sobre todo ser humano. No importa si es hombre o mujer, no importa si es niño o es anciano, sobre todo Él lo va a derramar. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Sé que es algo trivial, pero para mí no deja de ser algo importante y lo veo como una señal. Pero hace unos 10 años quizás, Ana Clara a lo mejor tenía 5 años, a lo mejor me equivoco y tenía menos o más. Pero estamos sentados en la sala, en Potrerito, en la sala, en la cocina, en la mesa de la cocina de mi mamá. Y el servicio eléctrico se había ido. Y allá cuando se va la luz, hermanos, no es como aquí en Maracaibo. Hay que prepararse, ¿verdad? ¿Verdad que a veces dura 24 horas, 48 horas? Porque es campo y a veces son cosas que se dañan para dentro del monte y se tardan mucho. Estamos allí y así de la nada, o sea, estamos ahí sin electricidad. Y Ana Clara dijo: en este momento va a llegar la electricidad. Y la hace hacia la mesa. ¡Pum! Y cuando Ana Clara dijo eso, no pasaron segundos. ¿Vos te acordás, Iván? ¡Pum! La electricidad llegó. No vaya a salir usted a lo que se vaya la luz. En este momento llega la electricidad. Y empezar a mirar los bombillos, porque esto no es así.
Esto no es así, es una niña, ella no estaba consciente, ella no sabe que es una profecía en ese momento. Simplemente sé que el Espíritu Santo está en ella, como lo dice aquí, y de repente le vino eso, pues, le vino a decir eso. ¿Y por qué le vino? Bueno, porque Dios quería decirnos, yo estoy, porque Dios quería decirnos, mi palabra es verdad. Es algo sobrenatural. Yo le doy gracias a Dios que fue Ana Clara quien le vino, porque si me viene a mí, a lo mejor no tengo el valor para hacerlo. ¿Por qué no tengo el valor? Porque no sé aquí se va la luz por 24 horas. Se acaba de ir y voy a decir yo, va a llegar la luz y después quedó mal. No, ella era una niña. ¿Dónde está Ana Clara? ¿Te acuerdas de eso? Y perdóname, amor, no te había visto que estabas ahí. Y simplemente le vino, pues le fluyó eso, lo dijo y la electricidad llegó. Llegó y no se fue. Entonces, pero ahí dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, pero vuestros ancianos soñarán sueños. La palabra de Dios es perfecta. Y yo quiero decirles que no todo sueño, y tengo que en este momento hacerlo porque Dios me ha inquietado que así lo haga. No todo sueño es de Dios. Y aquí habla de ancianos. ¿Y qué representan ancianos en la iglesia de Jesucristo? Ancianos no representan los que tienen canas, los que tenemos o los que tienen más de 70 años. Ancianos representan aún jóvenes, pero que en el Señor son maduros. Esto explica esa palabra. Cuando nosotros vamos al original y estudiamos, entendemos que está hablando de gente que no es inmadura espiritualmente. Gente que es madura espiritualmente, no solamente en el conocimiento de la palabra, más aún en la vivencia de la palabra. Hay cantidad de gente en esta tierra que conoce la palabra, pero no vive la palabra. Te doy un ejemplo extremo. Satanás conoce bien la palabra. Satanás sabe que Dios existe, pero Satanás no obedece a Dios ni a su palabra. Entonces un anciano en la iglesia no es solamente el que la conoce. El que la conoce y no la vive es un neonato. Así la conozca, porque la letra mata. Lo que vivifica es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú ves a alguien que conoce la palabra, pero también la vive, eso es un síntoma de que es un anciano espiritualmente. Es alguien que ha alcanzado madurez. Es lo que explica la Biblia en su contexto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué aclararlo? Porque en las cartas a los cristianos habla de gente que está entre los cristianos, soñadores, dice. Y se la mantiene, yo soñé un sueño, y yo soñé esto, y yo soñé lo otro. Y a veces sueñan unos disparates que al verlos con la palabra, usted se da cuenta rápidamente que no es de Dios, aunque ellos están pensando que puede ser de Dios. ¿Ok? Entonces, los sueños que son de Dios tienen que ver con el propósito de Dios, tienen que ver con la palabra de Dios, tienen que ver con la santidad de Dios, tienen que ver con eso. No se puede desligar de la palabra. Así te lo esté diciendo alguien cristiano. Por eso ahí dice, los ancianos soñarán sueños. Como que presta atención cuando alguien de la iglesia maduro en la palabra haya recibido de Dios un sueño, presta atención. Pero si es alguien inmaduro, ora y pide a Dios que muestre, como dice la Biblia, pesad los espíritus si son o no son de Dios. Y sigue diciendo, y vuestros jóvenes verán visiones. Y bueno, pasaría horas hablando de testimonios personales y de otros hermanos, hablando de estas visiones en jóvenes que se han convertido en realidad. Pero lo que quiero resaltar es que un momento importante que Dios toma para hablarle a los que tienen autoridad en su iglesia es mientras ellos descansan. ¿Cuántos están conmigo? Es mientras ellos duermen, mientras ellos ejercitan el descanso, el Señor les puede estar hablando. Por eso el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo, aún mientras duermo me enseñas en mi conciencia. Yo no sé si lo han leído, yo sí lo he leído y sé que está allí. Me acosté a dormir, me desperté y me levanté porque tú estabas allí, tú me sustentabas. Aún mientras duermo
tú me enseñas. Entonces, hermanos, el descanso, el dormir es de Dios, ¿ok? Es de Dios. Génesis capítulo 28. Y verso 10. ¿Ok? Génesis capítulo 28 y verso 10 dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. ¿Qué hizo? Ajá. Vamos a ver si Dios se molestó porque se acostó a dormir en el camino y no siguió aprovechando el tiempo. Si Dios le llamó perezoso o Dios lo bendijo. Vamos a ver qué pasó. Presten atención. Porque ya el sol se había puesto. O sea, si el sol se acababa de poner, yo calculo que aproximadamente eran las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche, el sol se pone. Jacob se detiene en un paraje y hace lo siguiente. Durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. A veces estamos tan acostumbrados a este reloj, no sé cómo llamarlo, pero es un reloj ajetreado, ¿no? Que a las 10 de la noche estamos preguntando: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y empezamos así, pero cuando tenemos unos años en eso, nos escondemos de aquellos que dicen a las 10, ¿qué vamos a hacer? Tratamos de esa hora no escribir. Y dice: se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de comprender esta profecía, pero lo que a Jacob Dios le mostró ese día era el ministerio de Jesucristo, o sea, del reino de los cielos sobre los seres humanos a través de Jesucristo. La escalera simbolizaba el velo rasgado en dos y el camino abierto al lugar santísimo que es el Padre. Y cómo ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús llama a Natanael, Jesús retoma esta profecía que se le dio a este hombre de Dios. ¿Cuándo? Cuando estaba durmiendo, cuando estaba descansando. No fue que Jacob, pensando preocupado en el futuro, se quedó sin sueño, angustiado. Y en aquella noche de insomnio y penumbra y angustia, Dios le habló. No fue ahí. Dios le habló en el descanso mientras él dormía, porque cuando tú y yo descansamos, Dios está obrando. ¿Cuántos me escucharon? Entonces, por eso yo puedo acostarme tranquilo, porque puede ser que hoy me acueste con un poco de problemas inconclusos, pero le digo: Padre, aquí están, tú eres mi Dios, y mientras yo descanso, me has enseñado que tú trabajas por mí. Haz lo que tú quieras, y que mañana cuando me despierte y venga a adorarte otra vez, tú digas y hayas hecho lo que tú quieras. Amén. ¿Cuántos lo ven allí, no? Entonces, nada más y nada menos que este siervo estaba recibiendo la profecía de todo el ministerio de la gracia de Jesucristo de todo este tiempo, en un lugar del camino donde el sol se metió y se dispuso a descansar y a dormir. Y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí
Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Jacob durmió desde que el sol se puso hasta en la mañana. ¿Ok? Recibió esa profecía maravillosa de Jesucristo y el tiempo de la gracia y el reino de los cielos llegando a la tierra, y se levantó tranquilo y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. La piedra es la roca que representa a Cristo. Por eso dice que es casa de Dios, y hace un momento decía puerta del cielo. Jesucristo dice: yo soy la puerta por donde deben entrar mis ovejas. Y termina diciendo: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto lo vivió Jacob en ese sueño. Y termino diciendo: los hombres de Dios que están en la palabra con tremendas vivencias y testimonios, por ejemplo Jacob, pero no se queda allí, gracias, también José. ¿Dónde recibió José la profecía de que él iba a ser gobernador de Egipto? En un sueño. ¿Ok? ¿Dónde recibió Daniel muchas profecías? En sueños. Y así sucesivamente. Hay algo que a Dios le agrada cuando tú y yo descansamos. Hay algo, es como si Dios dijera: la mayoría de la gente está poniendo su confianza en sus fuerzas y en el tiempo que determinen trabajar, pero hay algunos que están entendidos de que se hace lo que se puede mientras se debe, y se hace lo que se debe mientras no se puede. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo de bailar y hay un tiempo de llorar. Hay un tiempo de alegrarse y de reír. Hay un tiempo de estar triste. Hay un tiempo de trabajar. Hay un tiempo de descansar. Y Dios está en ese descanso. Así que hoy le doy gracias a Dios de haberte podido compartir este mensaje, pidiéndole a Dios y invitándote a que realmente permitamos que nuestro paradigma sea por Dios y su palabra transformado en esta área, y que nuestro corazón acepte que debemos tener un tiempo programado para nuestro descanso, porque esto es la voluntad de Dios y Dios así lo ha santificado. Terminamos leyendo un versículo de donde comenzamos, y es Éxodo. Pido a los adoradores que vengan arriba. Ya hemos terminado, gracias a Dios. Nos hemos portado fenomenal, porque comenzó esta predicación, si no me equivoco, a las 11. Dios ha sido bueno. Ministramos a nuestros niños y ministramos a la iglesia. Éxodo capítulo 33 y verso 14 dice así: y él dijo, ubícate en la condición que Moisés tenía el corazón cuando Dios le trae esta respuesta. ¿Ok? ¿En qué condición lo tenía? Como nos las mantenemos tú y yo muchas veces.
preocupados, afanados, como Marta, no como María. En vez de estar como María sentada a los pies de Jesús, como Marta, dale para allá, dale para acá. Cuando Moisés está en esa situación en su corazón, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Y hoy nos vamos con esta palabra. El Señor nos dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Ok? Mi presencia se encargará de todo, absolutamente todo. Y por eso tú podrás descansar en mí. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias. Yo te pido, después de haber recibido este mensaje que tu Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas, que nos ayudes. Ayúdanos a saber organizarnos. Ayúdanos, después de haber tenido este conocimiento, esta información, de que debemos apartar un tiempo para descansar. Te pido que nos bendigas en el entendimiento y también en la destreza para poder nosotros delegar, organizar de tal manera que podamos respetar el tiempo de descanso que tú enseñaste, Padre mío, que Jesús nos recalcó y que hoy tu Espíritu Santo sigue trayendo a nuestras vidas. Quizás muchas de las afecciones que tenemos algunos de nosotros tenga que ver con la falta de un reposo adecuado o de un descanso adecuado. Entonces yo te pido que nos ayudes a hacer los correctivos. Ayúdanos. Es algo que no es demasiado difícil. Si ya tú nos has hablado, podemos sentarnos, orar y hablar contigo y comenzar a mirar los días de la semana, las horas y lo que hacemos, y allí, desde esa perspectiva, programar delante de tu presencia nuestro tiempo de descanso como un tiempo importante, un tiempo de compromiso entre nuestros compromisos. Señor, pido que a todos los que hoy hemos venido aquí con preocupaciones, con cargas, con problemas que hemos visto que con nuestras fuerzas no podemos solventar ni cambiar, que tú te encargues de nosotros, que tú tomes estos problemas, así como lo prometiste. Tú dijiste, venid a mí los que estáis trabajados y los que estáis cargados. Pues aquí, Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes quiénes vinimos con carga. Tú sabes quiénes vinimos angustiados. Porque realmente hay situaciones adversas, difíciles. Pero estamos contigo. No estamos solos. Ahí estaba Moisés, Padre mío, rodeado de un reto tan inmenso, tan grande. Y cuando él echaba su alma a la preocupación, tú devolvías su alma al descanso con dos palabras. Te debe bastar saber, Moisés, que mi presencia va a estar contigo. Así te dice hoy el Señor, hermano mío. Su presencia ha prometido estar contigo y también conmigo. Y por eso Él nos va a dar descanso. No sabemos si es hoy, si es mañana, si es en un tiempo, cuando los muros de Jericó caigan por poder del Señor, o Faraón caiga por poder del Señor. No lo sabemos, Dios lo sabe. Pero Jesús enseñó que aún en las puertas de sufrir una cruz, se podía, después de orar, descansar como discípulos de Él. Jesús nos enseñó que aún estando en medio de la barca y siendo tu barca amenazada, quizás lo único que tienes es tu barca, que es tu casa, que es tu carro, que son tus cosas. Quizás hay algo que tú piensas, es lo único que tengo y me queda. Y el enemigo ha venido como tempestad contra eso. Acuérdate, puedes dormir, puedes descansar porque Jesús está allí dentro. Cuando Él se mostró a Jacob en el sueño, le dijo, voy a ir contigo. Te voy a llevar en compañía y te voy a regresar a este lugar en compañía. Porque nunca te voy a soltar hasta que no haya hecho en ti lo que te he dicho. Hermano y hermana mía, me atrevo a decir en oración a Dios en este momento que todos los problemas que han persistido contra nosotros y se han levantado son cortinas de humo alimentadas por el enemigo.
para robarte la confianza en Dios, para robar tu tranquilidad en Dios, para que dejes de mirar que Dios realmente hoy es soberano, que Él tiene el control sobre todo. En el nombre de Jesucristo, cada una de nuestras adversidades demostrarán que Dios es todopoderoso, que Dios está con nosotros y que en todo esto seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy seguro, amada iglesia, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo visible, ni lo invisible, ninguna cosa que haya podido ser creada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y allí dice no solamente que no nos va a separar de su amor, sino que más bien en esto seremos más que vencedores. Así que, hermano y hermana mía, descansa. Programa de hecho tu descanso. Descansa en tu alma aun cuando estés despierta, aun cuando estés despierto, porque Él dice en el Salmo 23 que Él adereza mesa delante de ti y de mí, aún en presencia de aquellos que nos están angustiando. Él adereza mesa para que la disfrutes. Así que, hermano y hermana mía, descansa. Señor, pido que tu Espíritu Santo se derrame sobre toda carne, que se lleve toda opresión, que se lleve toda carga a tu presencia. Tú has dicho: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. En el nombre de Jesucristo, suelta esa carga, suelta esa preocupación. Dios tiene el control. Dios va a hacer su voluntad. Podrán moverse los montes, podrá temblar la tierra, pero Él ha dicho: no se apartará mi misericordia de ti. Señor Dios, gracias. En ti confiamos. En ti nos levantaremos a adorarte temprano y a trabajar con esfuerzo, pero también en ti descansaremos. En ti tomaremos tiempo para reposar y reposaremos tranquilos, porque tú, mi Dios, estás con nosotros como poderoso gigante. Y tú eres digno de que aún en esto mostremos que tú tienes el control, que tú eres por encima de todas las cosas, y santificaremos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios la gloria.